Buenos días o buenas tardes, compañeros. Soy Lidia, comedora compulsiva abstinente por la gracia de Dios a partir del 25 de septiembre del 2018. Y como siempre es un gusto poder saludarlos un domingo más junto con mi compañera Adriana de Costa Rica para celebrar y agradecer al Poder Superior nuestro sexto aniversario de Una Visión para Ti con esta junta de compañerismo de hoy domingo 27 de diciembre del 2020. Y bueno, pues nos encontramos dando este maravilloso servicio con el cual esperamos y deseamos seguir llevando y viviendo el mensaje de recuperación junto con todos ustedes por muchos años más y seguirlo celebrando. Y sobre todo recordar que ya no estamos solos y que pertenecemos a este grupo lleno de recuperación, como los hemos escuchado el día de ayer y lo que vamos a escuchar el día de hoy de nuestros compañeros que nos comparten sus experiencias de cómo ha cambiado Una Visión para Ti sus vidas. Mantenemos el fin de nuestra gran comunidad, que es el compartir cómo se lleva el proceso de recuperación al vivir con más de un año de abstinencia completa y la gran inspiración y fortaleza que nos regalan nuestros compañeros con cada testimonio y fotografía de esta nueva vida. Cambio de vida que se va logrando gracias al camino de la recuperación, el cual vamos trabajando todos juntos un día a la vez. Y pues ahora vamos a dar inicio con nuestras autonomías para conocer más de cómo se rige nuestro grupo de ayuda y recuperación mutua. En Una Visión para Ti practicamos la abstinencia completa, tal como lo indica el capítulo de la opinión del médico. Solo estudiamos el libro grande de Alcohólicos Anónimos. No consumimos alcohol, azúcar, edulcorantes y nada que se parezca o sustituya. El plan de alimentos viene acompañado de la madrina o del padrino. En nuestra reunión de Telegram contamos con una lista de compañeros que pueden ser nuestra guía en este camino de la recuperación. Somos la versión en español de A Vision for You. Además de estas reuniones en Telegram, también tenemos reuniones vía Zoom y un canal de YouTube. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones, negándonos a recibir contribuciones externas. Así dicta nuestra séptima tradición. En Una Visión para Ti, respetamos las diferencias en vocablos regionales, por lo que evitamos el uso de palabras altisonantes. Para más información, visite oavpt.info. Ahora llegó el momento de presentarles a nuestros invitados de esta semana. 3 compañeros que nos van a compartir su camino y experiencia durante los pasos del 1 al 12 en su recuperación, los cuales voy a mencionar a continuación. En primer lugar, nuestra compañera Eva nos compartirá su experiencia de cómo ha vivido los pasos 1, 2 y 3. En segundo lugar, nuestro compañero Oscar nos compartirá su caminar y experiencia en los pasos del 4 al 9. Y para finalizar, nuestra compañera Ana Rosa nos comparte su experiencia en los pasos 10, 11 y 12. Les quiero dar la más cordial bienvenida a estos compañeros que tan servicialmente nos comparten su experiencia, fortaleza y esperanza. Cedo la palabra a mi compañera Adriana para continuar con esta presentación. Hola compañeros, esperando que estén bien. Yo soy Adriana de Costa Rica, una comedora compulsiva, abstinente desde el 8 de octubre del año 2018. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias a Lidia por permitirme ser parte de esto. Muchas gracias a todos porque hoy juntos celebramos el sexto aniversario de Una Visión para Ti. Cuánta experiencia, fortaleza y esperanza es lo que nos mantiene acá en esta vida que nos merecemos, la vida que nuestro poder superior nos pone a nuestra disposición, y esto lo hacemos juntos. Solos nunca hubiese sido posible. Muchísimas gracias. Sigamos en esto, que esto sí funciona, y bueno, todavía nos queda para mucho más. Muchísimas gracias a todos. Les mando un abrazo enorme y espero que estén muy bien ustedes y los suyos. Iniciamos con nuestros panelistas del día de hoy con la compañera Eva. Eva nos comparte acerca de su vida en recuperación en los pasos 1, 2 y 3. Vamos a escuchar a Eva. Hola, buenos días compañeros y compañeras. Soy Eva de Bilbao, comedora compulsiva y en abstinencia solo por hoy desde el 11 de marzo de 2019.
Muchas gracias a las compañeras Lidia y Adriana por invitarme a participar en esta junta de compañerismo de hoy. Comenzaré con una pequeña historia de mi recorrido por la vida como comedora compulsiva. Soy la cuarta hija de una familia de 4 hijas y un hijo, una familia que pasábamos mucho tiempo con la abuela por parte de madre, todos los fines de semana y el periodo vacacional. Una abuela a la que yo adoraba, me gustaba mucho estar con ella. Yo sentía que era la única persona adulta de mi familia que me prestaba atención. Ella era comedora compulsiva como yo, cocinaba alimentos muy ricos y en grandes cantidades para toda la familia. Pasaba muchas horas junto a ella en la cocina, mientras ella cocinaba. Conversaba con ella y observaba atentamente. Entre tanto, ella me daba algún bocado de lo que estaba cocinando. Cuando llegaba la hora de comer y de sentarnos a la mesa, yo ya había tragado de todo, pero recuerdo que comía como una más de la mesa. No sé exactamente de qué edad es este recuerdo, pero sí que desde bien pequeña asumí la comida con el afecto. Recuerdo el día de mi primera comunión, 7 años, cuando nos pusieron el lunch a los niños y niñas que participamos en ella. Yo comía desconsoladamente. Quedé ojiplática cuando vi la mesa llena de alimentos azucarados y salados. Este es el primer recuerdo que tengo yo de empezar a comer y no poder parar, o sea, comer desenfrenadamente. A partir de ahí, mi cuerpo fue aumentando en volumen y mi mente aprendió a consolarse en la nevera, que siempre estaba llena para satisfacer mis necesidades, mi soledad. El gusto por la comida, sobre todo por la cantidad, era manifiesto en mí. Recuerdo que mis hermanos se reían muchísimo de mi obesidad. Incluso mi padre usaba la ironía conmigo cuando rebañaba el plato una vez más con pan y lo dejaba limpio. Me recordaba que en casa disponíamos de jabón para limpiar los platos. Ahora sé que estos comentarios de mi familia sobre mi físico y mi comportamiento con la comida ya hicieron mella en mí. Sembraron las raíces de mi enfermedad, que ahora sé que es una enfermedad. En aquel entonces yo no tenía conocimiento de ello, tampoco tenía edad, claro. Era más grande y más gorda que el resto de niñas y niños de mi edad, y esa condición me dio la capacidad de liderazgo en el colegio. Haciendo uso de la fuerza no permitía que se rieran de mi gordura. Con mi gran coraza, rodeada de amigos, llegaba la adolescencia. Comí en exceso y a escondidas. Ya estaban bien forjadas las bases de mi enfermedad, centrada en la obsesión por la comida. Encontré en la comida lo que no encontraba en las personas. A esta edad de la adolescencia, mis amigos y amigas ya empezaron a coquetear con chicos y chicas. Yo sentía pánico. Me creía la idea de que a mí no me desearía nadie. ¿Quién iba a querer coquetear con una adolescente gorda como yo? Esto me llevó a encerrarme en mí misma y dejé de salir. Me quedaba en casa. A todo esto me vino un mal trago encima. Mi padre falleció de forma trágica y mi madre quedó débil y desconsolada, por lo que dejó a un lado las riendas de la familia. Yo, adolescente, que pasaba mucho tiempo en casa, encerrada de atracón en atracón, asumo de alguna forma el mando de la familia. Tomo muchas decisiones que no me corresponden a esa edad. Esta situación me crea aún más ansiedad, por lo que, unido al hábito que ya tenía adquirido del comer excesivamente y a escondidas, me encierro aún más en mi pequeño mundo con la comida como único consuelo. Termino los estudios de bachillerato, que me costó bastante. Los resultados fueron más lentos que lo habitual. Mi cabeza no estaba centrada en ello. Comienzo a trabajar y curso paralelamente los estudios de educadora, que es a lo que me dedico a día de hoy. En todo este tiempo coqueteo también con algunos chicos con muy poco éxito. En la mayoría de los casos eran mayores que yo. Probablemente buscaba un padre en ellos, algo de lo que yo no había disfrutado. Y también pensaba que el que yo estuviera gorda les importaría menos que a los de mi misma edad. Creencias de una mente desestructurada y enferma ya en aquel entonces. La comida era mi compañera de viaje, comía a escondidas, salía de mi cueva a comprar comida a menudo y pasaba mucho tiempo sola en mi habitación. Ya había tenido mis primeras tomas de contacto con especialistas en nutrición
Llevaba ya un recorrido de dietas, en algunos casos con éxito, pero pasados unos meses ya me encontraba otra vez en el punto de partida y en muchas ocasiones con algunos kilos de más, los que me caían por encima de regalo. Yo siempre he trabajado con personas en mi primer trabajo en un hospital atendiendo a pacientes y más adelante hasta el día de hoy con niños y niñas. Esto me suponía no poder demostrar ante ellos y ellas mi verdadera personalidad. Fingía felicidad y he demostrado mucha alegría, muchísima, cosa que no era cierta. Todo era teatro. Cuando llegaba a mi nido oculto, en soledad y tristeza, me daba el atracón para paliar todas estas emociones. A nivel de pareja, no consigo cojar en ninguna relación estable. En la mayoría de los casos, soy yo la culpable. El miedo a que me abandone me bloqueaba tanto que no era capaz de mantener algo serio. La desestabilidad emocional fue un gran hándicap en aquel entonces y la comida fue la única medicina que yo conocía para remediarlo. Aproximadamente a los 34 años conozco al que hoy es mi marido. Con mucho miedo, pánico, iniciamos una relación llena de turbulencias, en la mayoría de los casos provocadas por mi desequilibrio mental. 2 años más tarde nace mi hija tras una cesárea de urgencia provocada una vez más por mi obesidad. Pues me recupero físicamente de todo esto, pero psicológicamente quedo en la nada, llena de culpa, autocomiseración y mucho, mucho, muchísimo resentimiento, con lo que he vuelto a seguir en la rueda del atracón. 2 años más tarde, tras un embarazo de alto riesgo debido también a mi obesidad, nace mi hijo con el pan debajo del brazo. Durante este permiso maternal yo leí mucho y encontré un artículo que hablaba de OA regular. Por eso digo que me trajo el pan debajo del brazo, porque era muy bueno y me dejaba muchísimo tiempo para disfrutar de la lectura también. Me sentí identificadísima con lo que decía el artículo y llamé al número de teléfono que ponía. Contacté con una persona del grupo y así comencé a acudir a reuniones presenciales de OA. En ese momento no me funcionó. Yo no estaba preparada, estaba destruida emocionalmente y recién parida, con toda la carga que supone esta obsesión por la comida, que ahora sé que es una enfermedad y en aquel entonces no lo desconocía. Pues no pude seguir. El control de la comida, dónde la voy a comprar, dónde la voy a esconder, cuándo la voy a comer, y mi enfermedad estaba en plena actividad, con una vida totalmente ingobernable. Y entonces lo dejé, pero supe claramente que en algún momento de mi vida volvería a ese grupo. Los años posteriores los paso en un gran agujero donde yo no veía salida, de atracón en atracón y muerta en vida, hasta los 48 años que el poder superior me llamó de un grupo presencial en Bilbao. Allí conocí a una compañera que me pasó el mensaje de una visión para ti, compartiendo su experiencia, fortaleza y esperanza. Y el 11 de marzo de 2019 me agarro a la abstinencia de la mano de mi primera madrina. Agarrada y a la abstinencia comencé el trabajo en el paso número 1, donde dice que llegamos a comprender que teníamos que admitir claramente en lo más profundo de nuestro ser que éramos comedoras compulsivas. Cuando llega la visión, mi derrota era tal que no me cuestioné absolutamente nada. Cuando mi madrina, trabajando en Libro Grande, me habló de que somos enfermas con respecto a la comida, pero que estuviera tranquila, que aquí en el programa estaba la solución para esa enfermedad, me tranquilicé. Pero pienso que no debí estar del todo convencida, porque cuando escuchaba en la cadena y hablaban de enfermedad, de que teníamos que trabajar de por vida, de que no había cura, pero sí la solución para poder vivir en serenidad, yo ingenua de mí pensé: va, Eva, tú sigue trabajando, que eso no va a suceder contigo. Cuando bajes el exceso de peso que no te deja vivir en paz y habites en un cuerpo delgado, lo dejas. Para ti no va a ser para toda la vida. A ti te va a funcionar solo cuando bajes de peso. Luego ya no vas a necesitar. Qué ingenua. Estoy a pocos kilos de mi peso sano y aquí sigo, con todas y todos, agradecidísima de ello. Mi vida fue en torno a las dietas,
a la obsesión por la comida y a conseguir un cuerpo delgado, sin admitir por completo que yo no podía. Siempre jugaba con la esperanza del mañana. Por hoy me doy el atracón, pero mañana comienzo con las restricciones alimentarias que me conducirán a un cuerpo esbelto y delgado. Y el mañana nunca llegó. Yo ya sospechaba que algo extraño ocurría también en mi mente. No era posible que tras un periodo de comida sana y una bajada considerada de kilos, en poco tiempo volviera al punto de partida. Y siempre con algunos kilos más de regalo, claro. Y lo más grave de mi recorrido como compulsiva de la comida alcohólica fue que la situación iba de mal en peor. Unos años atrás era capaz de controlar la comida, a regañadientes, pero podía mantener una dieta y llegar a un peso sano, aunque pasaba un tiempo y volviera al punto de partida. Pero los últimos 5 años, antes de llegar a la visión, mi condición había empeorado. La obsesión fue increciendo y no se daban periodos de dietas. Era un comer sin control. Sin control alguno. Llevaba una vida ingobernable con respecto a la comida y a muchos aspectos que sufrían los daños colaterales de mi obsesión. Desilusionada por completo, queriendo admitir de alguna manera que esta era mi condición en la vida, estaba muerta en vida, sin futuro, sin interés por nada ni nadie, más que llenar mi saco que no tenía fondo. Admitir que soy una comedora compulsiva ha sido algo que lo he hecho a través del trabajo del libro grande junto a mi primera madrina y posteriormente la segunda. Para mí, al principio fue como un sí lo admito, no me queda otra, metida en esta embarcada adelante, pero no estaba convencida del todo. Y qué maravilla que el trabajo diario a lo largo de estos 22 meses me ha demostrado que soy una comedora compulsiva de libro. Gracias a ello estoy en una época maravillosa de mi vida, agradecida de ser una gran compulsiva porque debido a ello se ha abierto la caja de Pandora y esto me ha dado el poder para conocer a la persona interna y desconocida, esa doble personalidad que utilizaba en algunas situaciones de mi vida diaria. He descubierto mi verdadero yo. En ese camino de la recuperación llego al paso 2, donde me proponen que solo un poder superior a nosotras mismas nos devolverá el sano juicio. Aquí choco, este punto se me hace complicado. Yo, una persona que me creía Dios, ¿cómo voy a permitir que algo superior a mí va a dirigir mi vida y me va a llevar a la recuperación? No puede ser. Siendo agnóstica, como yo lo era, aún menos. ¿Qué sucedió? Que yo trabajé intensamente este tema con mi madrina y ella se dio cuenta perfectamente que yo chocaba en este punto. Me dio unos consejos maravillosos, algo así como que no rechace la idea, que siga adelante. Yo sentía miedo con este tema. Teniendo en cuenta mis antecedentes sobre las creencias, pensaba que en mí no llegaría. Y muchas veces le decía a mi madrina con cierto grado de ansiedad: yo no soy capaz de identificar al poder superior. No sé si me ha llegado, si podrá actuar en mí. Mis dudas me bloqueaban. Llegué a obsesionarme con este tema. Tomé conciencia con este tema, con este segundo paso, perdón, hasta que tomé conciencia y tal cual mi madrina me explicó, por el momento solo debes estar dispuesta a creer en un poder superior a ti misma, tener la disposición, nada más. A partir de aquí las cosas fluyeron. Me dejé llevar. Yo continuaba en mi trabajo diario del pesar y medir los alimentos y con el estudio del libro grande. Poco a poco, cuestionándomelo continuamente, pensaba: ¿será esto el poder superior? ¿Cómo será? ¿Qué tendré que sentir? Lo vivía como vivía los cuentos de pequeña, poniéndole muchísima imaginación. Pero la respuesta a estas preguntas vino solita. Yo percibía una transformación física notoria en mí y mi mente estaba calmada, calmada y serena. Ya no pensaba en cuándo, cómo y qué sería el próximo bocado que me voy a comer de forma desaforada. Ya a ese nivel tenía tranquilidad. Mi mente se fue serenando a medida que pasaban los días. Estaba menos obsesionada
y menos centrada en la comida, lo que me hizo pensar y admitir en que algo superior a Eva estaba actuando en mi vida y me estaba guiando por el camino de la serenidad, libre de esas obsesiones. Está claro que al principio era solo disponibilidad a creer, pero en cuanto vives esta situación eres consciente que ya has dado un paso más y llegas a creer que ese poder superior está actuando en ti. Era consciente de que estaba de alguna forma funcionando en mi día a día. A partir de aquí me correspondía darle forma, pero eso fue una batalla perdida porque mi poder superior va cambiando, no es estático. Puede ser el grupo, puede ser un elemento de la naturaleza o incluso una abstracción, pero es evidente que funciona. A lo largo de mi vida he tenido muchos momentos de bajadas de peso. En algunos casos funcionaban, en otros no, pero mantenerlo en tiempo como lo estoy haciendo ahora y con la serenidad que lo estoy llevando era imposible. O sea que eso es función de ese poder superior. En mi caso no fue una experiencia súbita, fue cogiendo forma paulatinamente en la medida que yo trabajé los pasos con mi madrina y me mantuve abstinente, pesando y midiendo los alimentos un día a la vez. Como dice el libro grande, nadie tendría dificultades para llegar a este punto con buena voluntad, sinceridad y una mente abierta, disponible para recibir a un poder superior a él mismo, que lo conducirá al camino de la recuperación. En mi caso, así fue. Solo por hoy. Así llegué al tercer paso donde dice que ponemos nuestra vida y nuestra voluntad al poder de Dios, cada uno, cada una, como lo conciba. Por lo tanto, ese es el lugar adecuado para agnósticos, ateos y gente de religiones varias. Aquí hay sitio para todo el mundo. No hay condicionantes para nadie que desee recuperarse. Esto me tranquilizó y rompió con los esquemas preconcebidos que tenía de Dios, un Dios malvado y castigador en muchas ocasiones. En este paso vuelvo a reencontrarme con mi ego subidito. ¿Cómo yo, que soy Dios, voy a ceder mi voluntad a Dios? Valga la redundancia, y permitir encima que dirija mi vida. Pues así fue. Admití, acompañada de mi madrina, que yo sola no podía. Lo había intentado en muchísimas ocasiones a lo largo de mi vida como adicta en activo y no pude. Me gustaba dirigir mi vida y la de los demás, muy centrada en mi egocentrismo. Ese era mi comportamiento. Pero trabajando duro, una vez más, dejo mi vida y mi voluntad al mando de Dios. A medida que admito este deseo, voy sintiendo tranquilidad, serenidad y paz, que me dan fuerza para seguir en este programa de recuperación que en mí ha funcionado. El soltar el mando a un Dios me creó una sensación relajante, que me dio la capacidad para vivir disfrutando del momento actual, sin centrarme en el pasado o futuro como lo estaba haciendo anteriormente. Mi familia sigue siendo la que era. Todos los días surgen conflictos internos conmigo misma y externos con la demás gente con la que nos relacionamos, ajenos a mí. Conflictos ajenos a mí. Suceden acontecimientos desagradables, pero la vida sigue tal cual Dios la concibe. Hoy es el día que no me enzarzo en esos sucesos. No entro en controversias, lo admito tal cual. Mi actitud hacia la vida es lo que ha cambiado. Admito lo que Dios me ofrece para esas 24 horas. No lucho por nada ni nadie. No pretendo cambiar ni gobernar. No me corresponde. En lo que a mí me respecta es pesar y medir mis alimentos, trabajar con mis ahijadas y prestar servicio a aquel o aquella que aún está sufriendo, bien sea dentro del grupo o en mi entorno cercano. No importa el lugar, únicamente el hecho. Con esto termino, queridos compañeros y compañeras. Este es mi recorrido por estos 3 primeros pasos en el camino de esta maravillosa recuperación. Muchísimas gracias a mi poder superior que me trajo aquí. Muchísimas gracias a mi primera, segunda y tercera madrina. Y muchísimas gracias también a todos y todas vosotros por ser y seguir ahí. Yo sola no puedo. Felices 24 horas en serenidad y abstinencia, por supuesto.
Muchísimas gracias, Eva, por compartirnos acerca de este camino de la recuperación. Ahora es el turno de Oscar. Oscar nos va a compartir acerca de los pasos del 4 al 9. Escuchémoslo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Óscar, comedor compulsivo recuperado con fecha de abstinencia 27 de julio del 2018. Desde lo alto de una colina aquí en Madrid, España, en un día muy especial que es la última junta de compañerismo de este 2020, en el cual vamos a compartir los pasos del 4 al 9. Pues en mi caso, cómo he trabajado estos pasos durante estos 2 años largos ya. Bueno, debo deciros que, como bien sabéis, los 12 pasos están divididos en 3 fases. Los pasos 1, 2 y 3, que básicamente lo que hacen es aclararte que pues, eres un comedor compulsivo y que no puedes manejar por ti mismo la comida, que lo has intentado hacer y el resultado es que sigues muy gordo o muy delgado, porque tienes un problema también con la comida. Y como consecuencia de esto, pues como no puedes tú solo, hay un poder superior que aparece ahí para rescatarte. Y ese poder superior, que cada uno le va a llamar como quiera, entendemos que durante estos 3 primeros pasos es el único que va a poder sacarnos del problema. Pero el problema se empieza a trabajar en el 4.º paso. Y ahí es donde tenemos que escribir un montón. Yo confesaros que durante el 4.º paso me disloqué el dedo de la fuerza con la que yo escribía mis resentimientos, esos bloques, esas auténticas piedras que nos lastran y que nos ayudan a analizar los resentimientos. Este paso 4, de la mano del libro grande, con las preguntas y con esas columnas que tenemos que ir rellenando, y donde aprendemos que la tolerancia, que la paciencia son buenos aliados contra los enemigos que nos hemos estado creando durante todos estos años. En el paso 5 empiezo a mirar a los ojos del mundo y empiezo a compartir esos resentimientos con otra persona. Ahí es donde yo empiezo a sacar toda esa basura y gestionarla, esos resentimientos, con mi padrino, y como consecuencia de eso empiezo a analizar cuál es la solución, porque básicamente es de lo que se trata. Y ahí es donde empieza mi felicidad, donde empieza mi libertad, donde esos rencores, esas incomprensiones del mundo se convierten en serenidad, en orientación al logro y al beneficio de los demás, una sensación de inutilidad desaparece y te empiezas a convertir en un ser útil, porque te das cuenta de que en el servicio a los demás y en el contacto con los demás, con la naturaleza, al fin y al cabo contigo mismo recuperado, tiene sentido la vida. Estos pasos, los 6º, 7º, 8º y 9º, los vamos a analizar más adelante. Pero para terminar en este primer contexto, deciros que del 4.º al 9º desarrollamos todo un proceso que es de liberación, de autorrescate, de la mano de nuestro padrino y, por supuesto, inspirados por el poder superior. Y la tercera parte de la escalera son los pasos 10, 11 y 12, que es el trabajo de mantenimiento.
ese mantenimiento que produce cuando ya has gestionado tus resentimientos el día a día. Si los pasos del 4 al 9 es analizar tu pasado, los pasos del 10 al 12 es a analizar al menos el día que tú estás viviendo, cómo está tu recuperación. Y básicamente de esto vamos a hablar en estos minutos. Pero antes de empezar a analizar del 4 al 9, yo querría preguntarte algo. Querría preguntarte, ¿tú de qué estás hecho? ¿De piedra o de arcilla? Porque si estás hecho de piedra y tus posiciones son inamovibles, eres una persona rígida y no estás con la más mínima capacidad de poder transigir en tu alma, no vamos a poder hacer el trabajo. Sin embargo, si estás hecho de arcilla y te puedes modelar y puedes adaptarte, tu corazón, tu espíritu, tu alma se adaptará a estos nuevos cambios. Está probado que los seres humanos estamos construidos genéticamente con una serie de condicionantes que nos abocan a, en muchas ocasiones, tener obesidad. Eso es algo que no elegimos, eso es algo que objetivamente hemos heredado y con lo que no podemos hacer absolutamente nada. El concepto de recuperación de adicciones, hay que tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud entiende que una adicción está en la categoría de enfermedad como pueda ser el Alzheimer. Tiene la característica de que no puede evitar la recaída y además no solamente eso, sino que sabiendo que una recaída va a tener una repercusión negativa en la vida de esa persona, pues las tiene. Esto lo sabían Bill y Bob y durante toda la historia de la humanidad hasta que ellos llegan, nadie había encontrado un sistema capaz de evitar que cuando el sistema de recompensas del cerebro se estropea, eso se interrumpa, ese patrón se interrumpa. Y entonces descubrieron los 12 pasos, que como decía, los 3 primeros es darte cuenta que esto no funciona con fuerza de voluntad, sino con un trabajo espiritual, eso ya lo tenemos integrado y está claro, y que para empezar a trabajar los resentimientos, que son la bola de nieve que va creciendo y nos obligan a consumir, tenemos que estar sobrios, es decir, debemos interrumpir el consumo, en el caso de la comida, de todos los alimentos que para nosotros son y están en categoría alcohol, es decir, harina, azúcar, edulcorantes y todos aquellos alimentos que aunque son sanos y naturales, compulsen, es decir, que tengamos algún tipo de asociación emocional a ellos y que no podamos evitar comerlos de forma compulsiva. En mi caso, por ejemplo, los frutos secos. Yo debo tener mucho cuidado con los frutos secos. A día de hoy los he tenido que interrumpir. No sé si en un futuro podré volver a comerlos, pero yo, en un principio, no los puedo comer. ¿Significa que son comida alcohólica? Para mí sí. Para otros posiblemente no. La gelatina, por ejemplo, para mí es comida alcohólica porque está asociada a un momento de mi niñez y aunque es agua, yo no la puedo tomar. Incluso aunque no tenga azúcar, me da igual, no puedo tomarla. Pues bueno, puedo comer otras muchas cosas a día de hoy. Pero volvamos al paso cuarto.
En el paso cuarto hacemos una lista de todos los resentimientos que tenemos con personas, animales e instituciones. Y ahí es donde pormenorizadamente describimos qué es lo que nos ha pasado, cuál es el resentimiento y dónde se encuentra. Es decir, en qué áreas lo tenemos. Por ejemplo, afecta a nuestro egocentrismo, es orgullo, es egoísmo, es avaricia, es intolerancia, es lujuria, es impaciencia, es envidia, es deshonestidad. En el paso cuarto descubrimos que tenemos autocompasión, o descubrimos que tenemos miedo, o descubrimos que tenemos pereza, o descubrimos que tenemos celos, o descubrimos que tenemos gula. Pues te diré, si descubrimos que tenemos egocentrismo haciendo un resentimiento, es que significa que todo tiene que girar en torno a mí, que los demás tienen que girar en torno a mí, a lo que yo quiero. Los patrones típicos son que mi esquema es el único que existe, que todo el mundo tiene que tener mi esquema de pensamiento, que la persona se debe regir desde mis esquemas, todos los demás, y que alguien que no cumpla esas expectativas que yo tenía, pues me está fallando. ¿Esto qué significa? Que no me acepto realmente como soy, ni acepto ni asumo mis defectos, errores e imperfecciones. Y encima, pues me creo que estoy por encima del bien y del mal para controlar o decir a alguien lo que tiene que hacer y juzgar a los demás. Este es uno de los resentimientos que yo más tenía, de egocentrismo. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer como reparación? Pues tengo que trabajar la empatía. Si yo detecto que tengo egocentrismo en un paso cuarto, debo, con la persona con la que, si hago una reparación directa, tengo que tener empatía, y si la hago indirecta, pues tengo que tener empatía con todo el mundo. Vamos a analizar pormenorizadamente todos estos puntos. Pues sí, otro que he tenido que trabajar mucho es la soberbia, la vanidad. La verdad que es uno de los peores pecados capitales que hay. Se considera la semilla de todos los males. Y es una tentación letal. Cuando uno es arrogante, engreído, normalmente cuando una persona se siente superior y probablemente intelectualmente tenga una gran capacidad, sin embargo, la imagen que da hacia los demás es terrible, porque lo contrario es ser humilde. Entonces, una persona humilde se acepta a sí mismo y no depende de los demás, y sus acciones no les afectan. Sin embargo, una persona orgullosa y vanidosa se alimenta de que los demás estén constantemente pues alabándole y bailándole el agua, ¿no? Diciéndole pues lo bueno que es. El patrón típico del orgulloso es que todos los demás tienen que girar en torno a uno, que nadie le diga lo que tiene que hacer. Se ofende porque le dicen la verdad, o porque tiene otra razón, o por una crítica. Se cree que es el centro del mundo y que todo gira en torno a él. Se crea falsas expectativas de cómo tienen que salir las cosas. Se monta su película a medida sobre lo que está pasando o ha pasado. El éxito es si salen las cosas como él quiere y si suceden como tiene sus expectativas egocéntricas. Y tiene que adivinar mis pensamientos y sentimientos, y si no me resiento con los demás. Es decir, todos tienen que girar en torno a mí. En el fondo quiero que hagan lo que yo quiero, y evidentemente
una de las cosas que se hacen es juzgar a los demás. Se cree el orgulloso y el vanidoso que tiene la capacidad de juzgar a los demás, por supuesto, a espaldas, criticándoles, calumniándoles, y es el característico que saca defectos, y haciendo esto pues justifica uno de los mayores defectos y los enmascara, proclamando falsamente que tiene pues una rectitud que realmente es lo que está criticando, ¿no? Se está criticando a sí mismo, porque, en fin, una desgracia. La antítesis del soberbio es el humilde. Y yo creo que el comedor compulsivo, al ser muy egocéntrico, es muy vanidoso, es muy orgulloso, porque se ha profesionalizado en quererse en la parte más negativa, ¿no? En cuanto a que toda su ansiedad y todo su estrés lo va a liberar drogándose. Entonces es una forma muy sui generis de quererse y de creerse inteligente, ¿no? Porque claro, yo me lo guiso, yo me lo como y yo lo resuelvo todo de esa forma, ¿no? Y entonces pues también retroalimenta un comportamiento que no tiene absolutamente nada que ver con lo que quiere el poder superior. El poder superior precisamente lo que quiere es que dejes de hacer eso y que te integres con los demás y que levantes la mirada hacia los demás. Otro pecado, otro de los resentimientos que aparecen más es el egoísmo. La persona egoísta está centrada en sí misma, vive en un mundo cerrado, no ayuda a los demás, ni tiene tiempo, ni dinero, no regala amor, es egoísta, aislado, y su personalidad puede ser depresiva, con rasgos obsesivos, se va quedando solo. Y la diferencia entre el amor propio y el egoísmo es que mientras el primero es el sentimiento de respeto por uno mismo, que no puede ceder su propio espacio, el segundo es la pretensión de utilizar a los otros para su propio beneficio, manipulándolos como objetos, ¿no? Lo quiero todo para mí, te quito esto para mí, no pienso en los demás, actúo por motivos egoístas, callo para no decir la verdad por mi propio interés, aunque perjudique a otro por no decirlo, en fin. Lo contrario es la generosidad. Otra característica de la recuperación es que el recuperado es generoso. Y esa es una forma muy buena, si descubrimos este rencor, de reparación, ser generoso con los demás. Yo trabajo esto, intento todos los días hacer algo por otra persona y por mí. Esto es importante. Primero por otra persona y después algo por mí. Otra, característica de resentimiento es la intolerancia. Es la falta de indulgencia hacia lo que no se puede impedir, no transigir con creencias, ideas, costumbres que sean diferentes a las de uno. El odio a otros por el hecho de ser diferentes. La intolerancia es un resentimiento separador, discriminador, no integrador. Todo lo que sea así, que aparezca en un resentimiento, no es del poder superior, no es sano, no es bueno. Integrar a los demás, aceptar a los demás, evitar el puritanismo exagerado, exacerbado, mirar con ojos caritativos a los demás. Yo aquí invito a hacer un juego, coger una manualidad, hacer un objeto y crearlo y ponerle un nombre y que sea vuestro hijo, ¿vale? El que sea. Yo puse de ejemplo, esto lo hice en unos ejercicios espirituales, yo creé un animalito que transportaba olores y lo creé tridimensional, se llamaba Wengo. Y entonces me dijeron, oye, ¿cómo te sentirías si Wengo se siente mal? Si Wengo no es aceptado por los demás, no le quieren los demás. Y yo como creador me sentí muy mal.
me sentí muy mal. Pues imaginaos cómo se siente el poder superior si tú no aceptas a una criatura que él ha creado. Se va a sentir insultado. Y no importa la condición que tenga. Si no quieres ser juzgado, no juzgues. Tolera. No aguantar la imperfección. No tolerarla. El adicto, el recaído, es imperfecto. Es un ser con el que hay que tener caridad. Eso no significa que haya que aceptar y haya que recompensar la recaída. Significa tener compasión. No importa las veces que recaigas, vuelve a levantarte, vuelve a pedir un padrino. Y el padrino que no acepte a ahijados recaídos se lo tiene que hacer mirar, porque entonces es intolerante y entonces tiene un resentimiento que va a tener que trabajar. Otro resentimiento que tenemos que trabajar si aparece es el de la avaricia. El patrón típico de la avaricia es el deseo de acumular, el de conquistar nuevas plazas de forma innecesaria, incesante, inseguridad económica o deseo desmedido de seguridad económica, afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas o triunfos, y cuando se disfraza de ambición. La avaricia es un resentimiento que es un defecto de carácter que aparece en el resentimiento que tenemos básicamente que analizar como bueno, un trabajo de desprendimiento es el que nos va a liberar, ¿sí? Tanto si lo hacemos de forma directa como indirecta, indica que tenemos que empezar a liberarnos y a ir haciendo un trabajo de despojo, de limpieza, de dejar de acaparar y de generosidad. La lujuria, que se puede representar como física, romántica, de belleza, de morbo, pasiva, etcétera, de muchos tipos, es un defecto de carácter que aparece en los resentimientos que debemos trabajar en las reparaciones con la sobriedad. La sobriedad nos va a dar la continencia suficiente para que nosotros seamos consumidos por la persona que nos ama, no por nosotros mismos, no por el deseo y objeto de nuestro propio placer. Es otra de las, razones o defectos de carácter que pueden aparecer. La impaciencia, que es la carencia de la cualidad de saber esperar con tranquilidad, es un defecto de carácter que puede aparecer en los resentimientos y generar muchos problemas. Es una distorsión psicológica que se puede curar, que tan solo basta con comprender que es inútil y con reducir el nivel de estrés y de ansiedad, ¿sí? Cuando hay unos deseos de acaparar algo o alguien inmediatamente, intranquilidad, ansiedad, conclusiones precipitadas, querer vivir en el futuro de forma enfermiza, todo esto genera este patrón ansioso que se trabaja con la paciencia, la reparación directa, ¿no? Tanto con la persona con la que lo hayamos tenido, si la tenemos que hacer directa o indirecta. Si hemos sido con alguien impacientes, pues tenemos que ser pacientes. La envidia, que es otro defecto de carácter que aparece en los resentimientos, es alegrarte por el éxito o felicidad de otro. Se trabaja con la aceptación. Es decir, yo aquí aconsejo, cuando aparece este resentimiento, que se rece por la otra persona, por la persona a la que se le tiene envidia y que se le desee lo mejor. Aquí hay un patrón oculto que es el deseo de algo que no se posee, el sentir emociones negativas por la felicidad o el éxito de otras personas. Y el chismorreo, ¿no? Esto es característico.
Hay más defectos de carácter que aparecen en los resentimientos, pero yo para terminar querría destacar sobre todo uno que suele aparecer mucho, que es el miedo. El miedo es un sentimiento de inquietud por un peligro real o imaginario que nos suele aparecer en los resentimientos y que si aceptamos ponerlo en manos del poder superior y encararlo con honradez, lo que realmente somos, entonces desaparece. Y esa fe y esa fuerza nos la da el poder superior porque se lo dejamos a él. El miedo es uno de los patrones que a mí me ha parecido mucho, junto con también la pereza, la postergación, ¿sí? Postergar, posponer, ¿eh? Y aquí pues el tedio, el descuido, la bulia, el aburrimiento, la pasividad, es un defecto de carácter que aparece en resentimientos que trabajo con la diligencia, ser diligente. Procuro apuntarme en un papel qué es lo que yo quiero hacer cada día y lo pongo en manos del poder superior en mi paso 10 del día, y si es de Dios lo cumplo y si no es de Dios lo dejo para el día siguiente, porque entonces estaba claro que no tenía que hacerlo. Para terminar, los pasos que quedan es la ejecución de lo que hemos descubierto en los pasos 4 y 5 con nuestro padrino, y donde hemos determinado ya cómo vamos a hacer las reparaciones y de qué forma las vamos a hacer. Y es una auténtica liberación. Y entonces aparecen unas promesas que son: me siento libre y feliz como consecuencia de este nuevo conocimiento, sí. Tengo serenidad de comprender que hay un mundo que yo entiendo en paz y nuevo, pues como consecuencia de hacer este trabajo en profundidad, sí. Veo esta experiencia como un beneficio para otros y que está muy alejada de lo que yo era y de lo que yo tenía, sí. Esto me da una sensación de utilidad y de ser útil a los demás, y la sensación de no ser útil a los demás ha desaparecido. Pues efectivamente, yo me siento útil y soy, digamos, constructivo en la sociedad. He perdido el interés en todas las cosas que es construir un mundo a mi gusto y como yo quiero y completamente orientado a mis sensaciones. Pues sí. En definitiva, como consecuencia de trabajar los pasos 4 al 9, ese inventario de todos esos resentimientos con sus defectos de carácter que aparecen, y después con esa limpieza, con esas nuevas conductas que debo integrar y reparar, tanto directa como indirectamente, aflora la persona que el Poder Superior quería que nosotros fuéramos. Y ahí es ese descubrimiento en el que yo, a partir de los pasos 10, 11 y 12, vivo mi día a día, con mucha humildad y solo por hoy. Y entonces, como estáis viendo, no he hablado para nada de la comida, porque cuando estás ya en esta área, en esta fase, primero se te ha pasado el hambre, porque tienes tanto trabajo que hacer por los demás que ya no tienes hambre. Y en segundo lugar, y esto es algo mágico, el Poder Superior ha tomado riendas y eres su instrumento. Con esto lo dejo. Felices 24, feliz entrada del 2021 y que Dios os bendiga. Muchísimas gracias, Oscar, por todo lo que nos comparte, por sus audios, por las fotografías, por todo. Bueno, y para finalizar con los pasos 10, 11, 12, nuestra compañera Ana Rosa es quien nos va a compartir al respecto. Buenos días, compañeros. Soy Ana Rosa, comedora compulsiva, abstinente recuperada desde el 9 de agosto del 2019. Antes que nada, muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir mi experiencia en los pasos 10, 11 y 12. Y bueno, les contaré un poco de mí. Yo crecí en una familia en donde fuimos 6 hermanos, 5 mujeres y un hombre. Mi hermano es el más chico, entonces pues crecí en un mundo de muchas mujeres. Y tuve una infancia pues relativamente feliz, con
sus altas y bajas como todo, pero en mi casa pues nunca me tocó ver ni pleitos entre mis padres, ni carencias económicas, nada así muy doloroso fuera de lo normal. Tuve la oportunidad de ir pues a un buen colegio, era un colegio de puras niñas, y pues más bien yo ahora puedo identificar que todas las cosas que yo sufrí de niña, porque yo cuando llegué a la edad adulta siempre tenía la idea de que yo había sufrido mucho de niña. Y me conmiseraba mucho pensando que yo había sido una niña triste, pero lo que sucedió fue que ahora que lo puedo ver es que yo era una niña introvertida y eso me causaba mucha inseguridad. Entonces, no fue culpa de nadie, no fue culpa ni siquiera de las circunstancias, porque como les repito, mi niñez fue pues realmente feliz. Siempre tuvimos vacaciones, jugábamos con los primos, íbamos de vacaciones de una ciudad a otra, con primos de nuestra edad, jugábamos con mis hermanos, yo tenía mis amigas, etcétera. Entonces, no había un motivo así de que yo tuviera que quejarme, pero la situación es de que el lente con que yo podía ver todo era opaco por esa inseguridad tan grande que yo tenía. Y bueno, el comer compulsivo, yo me acuerdo que desde siempre la comida ha sido mi fiel compañera. Me ha encantado comer desde niña, aun cuando nunca tuve un sobrepeso excesivo ni fuera de lo normal, ni siquiera aún de niña, ni de joven, ni de adulta. En realidad mi sobrepeso ya de obesidad fue después de los 50 años y, y ahí es en donde yo me doy cuenta ahora de la progresión de la enfermedad, porque siempre tuve sobrepeso, poquito, medianito. Cuando dejé de fumar subí mucho de peso y ahí fue donde empezó también ya mi preocupación. Pero mi carrera de dietas empezó desde los 17 años, cuando solamente tenía unos 5 o 6 kilos de más. Pero yo ya me sentía gorda y yo sentía que tenía que bajar esos kilos, y en mi familia se manejaba mucho eso de que ponerse a dieta para bajar los kilitos de más, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí empezó la tortura de las dietas, porque en realidad para mí las dietas siempre fueron un castigo, una tortura, porque el comer para mí era un gran placer. Y sigue siendo. El comer sigue siendo un gran placer para mí, aun cuando ahora ya mi comer es en abstinencia completa de las sustancias que me causan obsesión y compulsión. Bueno, compañeros, pues entonces así crecí hasta que llegué a pesar 107 kilos, y cada vez que yo iba avanzando en la enfermedad, mi capacidad para estar abstinente o para hacer una dieta o parar de comer cada vez era menor y menor. De tal forma que llegó un momento en que yo pensaba que de seguir subiendo de peso, de seguir sin poder parar de comer, era mejor que yo me muriera. Entonces yo le empecé a pedir a Dios que por favor, si yo no podía parar de subir de peso, ojalá que me pudiera morir pronto, porque me deprimía mucho pensar en llegar a la vejez y estar en una silla de ruedas por no poder caminar, o tener que andar por la calle cargando todos esos kilos que yo he visto en otras personas, que ahora veo que esas personas que tienen unas grandes obesidades, que yo a veces los veo en la calle y no puedo dejar de mirarlos, porque yo simplemente pienso que que la diferencia entre esa persona y yo solamente son bocados de más, atracones de más, pero que yo, de no haber sido por estar en llegar a una visión para ti, ese era mi camino y ese era mi final sin lugar a dudas.
Entonces, para mí, el ahora ver personas en la calle con obesidad mórbida, esas personas están haciendo un gran servicio para mí. No cabe duda que en este programa todo sirve, todos servimos, sirve hasta el que no sirve, sirven hasta los que no han llegado, porque, como les repito, esas personas yo ahora las veo por la calle y me recuerdan a mí misma, me recuerdan al camino al que gracias a Dios y a una visión para ti no alcancé a llegar, y me genera agradecimiento, y entonces me doy cuenta que esas personas también están haciendo un gran servicio para mí, para mi recuperación. Paso 10. Dice así: continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. Bueno, este 10º paso a mí me encanta porque es el que salva mis días, es el que salva mis momentos. Yo, por lo general, pocas veces hago un inventario noche a noche porque para mí es más fácil hacer el inventario instantáneamente. Yo les comparto a ustedes que, por ejemplo, en mi casa, a mí no me gusta ni pasármela limpiando, ni tampoco me gusta el desorden y la mugre. Entonces, lo que yo hago siempre es mantener limpio. Y voy limpiando conforme se va ensuciando. O sea, por ejemplo, si yo llego a mi casa, en lugar de quitarme los zapatos en la sala, dejar la bolsa en la mesa, etcétera, al llegar a mi casa entro y como si yo todavía no hubiera llegado, simplemente empiezo a poner todas las cosas de una vez en su lugar. El saco donde va, la bolsa donde va, voy al closet y me quito los zapatos y los pongo de una vez en su lugar. Entonces, de esa forma, casi no hay mucha ocasión de que haya un tiradero en mi casa. Entonces, a mí así me funciona. De esa misma manera puedo comparar que me funcione el 10º paso. Para mí, una indicación de que yo ya estoy equivocada o en el camino equivocado es porque la empiezo a pasar mal. Empiezo con angustia, con miedo, con ansiedad, con enojo, con tristeza. Entonces, para mí ahora, eso es algo que me ha regalado el programa, que ahora ya puedo detectar cuando ando mal. Y ahora sé que el que se pone mal es el que anda mal. Entonces, si yo de pronto estoy ansiosa o traigo mucha prisa o estoy muy acelerada, entonces hago un alto. Para mí hacer esos saltos es hacer el 10º paso. Entonces hago el alto y reviso y digo, bueno, ¿por qué me siento así? ¿Por qué estoy preocupada? Entonces reviso, ¿verdad?, cuáles fueron mis pensamientos previos y normalmente puedo identificar la razón. Entonces en ese momento busco la mentira que está detrás de ese pensamiento. Porque una de las cosas o otra de las muchas cosas que he aprendido en este programa es que cuando yo me empiezo a poner mal por la razón que sea y de cualquier malestar de cualquier tipo, como se los mencionaba, que pueda ser enojo, que pueda ser tristeza, frustración, miedo, celos, envidia, cualquier sentimiento doloroso, siempre yo lo aprendí en el 4º paso, que atrás de todo ese malestar hay una mentira que me estoy creyendo. Entonces, en el 10º paso, instantáneamente cuando identifico la razón por la cual me puse mal, ya sea en la mañana, mediodía, en la tarde, a la hora que sea, trato de buscar cuál es esa mentira que me estoy creyendo y con lo aprendido en el 4º, en el 5º, en el 6º paso con mi madrina, casi siempre encuentro la mentira. Y la mentira, en cuanto yo la descubro, inmediatamente se esfuma como si fuera humo, porque son cosas que no existen. O sea, una mentira es algo que no existe. Entonces, se desaparece la mentira, desaparece el problema. Como dice el dicho en México, muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces, regresa el bienestar.
De esa forma yo es como practico el 10º paso y procuro estarlo practicando todo el tiempo. Todo el tiempo, todo mi día, en mi diario vivir, procuro estar consciente de lo que estoy haciendo. Necesito para eso estar muy consciente de cómo me estoy sintiendo todo el tiempo. O sea, necesito estar viviendo el solo por hoy, el solo por ahorita. ¿Cómo me siento ahorita? Entonces, de acuerdo a cómo me estoy sintiendo, entonces ya tengo que cachar mis malestares. Si ando bien, si ando en armonía con todo el mundo, si estoy haciendo lo que me toca, etcétera, bueno, pues entonces también lo reviso y digo, bueno, ahí la llevo, muy bien, vamos bien en el día. Y en cuanto me empiezo a sentir mal, tengo que hacer ese alto, stop y revisar qué es lo que está sucediendo y corregirlo inmediatamente. Si el malestar viene por alguna controversia con alguna otra persona, que normalmente en mi caso es mi esposo, es la persona con la que peleo o me disgusto, entonces cuando estoy platicando con él y de pronto empezamos a entrar en un terreno de discusión, entonces ahí es en donde yo tengo que hacer el alto y decir, oh, peligro, ya voy a empezar a entrar en un terreno peligroso y entonces reviso cuál es la razón por la que me estoy enojando y trato de identificar la mentira que me estoy creyendo. Entonces en ese momento yo tengo que reconocer que yo no puedo cambiar la forma de pensar de él, que yo no puedo cambiar que él exprese sus opiniones como a él le agrade, incluyendo que él esté diciendo cosas que no le agradan de mí. Entonces yo ahora tengo que tomar la postura, si es que quiero conservar mi paz, ¿verdad? Tengo que tomar la postura de que aunque él esté diciendo algo negativo de mí que me pueda molestar, pues entonces yo tengo simplemente que hacer un alto, tomar una respiración y decir, bueno, esa es su opinión, pero no la mía. Si él piensa que yo soy de esa forma o de esa otra, bueno, pues es muy su forma de pensar, pero yo no voy a compartir esa forma. O incluso, ¿verdad? También si puedo tener más humildad, ¿verdad? Puedo revisar si lo que él está diciendo es razonable, pues entonces ahí es donde también tengo que meter acción y aceptar que yo estoy equivocada y pues si es necesario pedir una disculpa en ese momento, pues en ese mismo instante lo hago y entonces regresa el bienestar. 11º paso. Mejoramos nuestro contacto consciente con Dios como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fuerza para cumplirla. Bueno, compañeros, pues este asunto del poder superior ha sido muy difícil para mí, pero el día de hoy ya me lo hago más simple, ya no me cuestiono, ya no entro en filosofías de dónde estará Dios, qué será Dios, qué concepto tendré de Dios. O sea, simplemente me voy directo a la acción. Yo ya sé que ese poder superior existe. No me interesa saber dónde está, cómo es, qué cara tiene. Simplemente sé que todo el tiempo está conmigo y sé que la que le da la espalda a veces soy yo. Entonces, Dios, el poder superior o la fuerza superior siempre está ahí disponible. Disponible, así como está el oxígeno, así está el poder superior. Disponible para cuando yo lo necesite. Yo ya no tengo que preocuparme si respiro o no respiro. Yo respiro automáticamente porque confío que el oxígeno está ahí. Yo no me ando preguntando, ¿será gas lo que respiro? ¿De qué estará compuesto el oxígeno? ¿Cómo será? Simplemente no lo veo, pero yo lo respiro y eso me da la vida. Y de la misma forma, mi poder superior así me da la vida. Entonces, de esa manera yo agradezco, alabo, me siento contenta, disfruto de la vida y cuando las cosas se ponen difíciles para mí, hablo con él, trato de identificar la mentira que me estoy creyendo, como lo mencionaba en el 10º paso, porque cuando yo me estoy creyendo una mentira, eso me aparta de mi poder superior. Entonces, pero no es que él se aparte por castigarme, o sea, yo antes así lo creía, que
que Dios era el que me castigaba y se alejaba de mí, pero no es así. O sea, Dios sigue estando ahí igualito que el oxígeno, pero si yo me tapo la nariz, pues no lo voy a poder respirar. Si yo me meto, digamos por decir, en una caja encerrada, oscura, en donde no puede entrar el oxígeno, pues no voy a poder respirar, pero eso no quiere decir que el oxígeno no está, quiere decir que yo soy la que no lo está tomando y que yo soy la que está en la oscuridad. Entonces, para mí, ahora mi poder superior, sé que siempre está ahí y que lo único que tengo que cuidar es que yo siempre esté caminando en la verdad, en los pasos, que no me esté creyendo mentiras. Y entonces, cuando yo estoy asegurando que estoy caminando en ese camino, mi poder superior está siempre, siempre ahí. Y eso me genera un bienestar, una confianza, una paz y una tranquilidad. Bueno, compañeros, pues esto es lo que les puedo compartir sobre el 11º paso. Algunas veces me arrodillo y fíjense que yo me arrodillo no porque Dios necesite que yo esté de rodillas. Yo me arrodillo porque para mí el arrodillarme es un recordatorio. O sea, el ponerme de rodillas invariablemente para mí es ponerme en contacto con Dios. Yo nunca me arrodillo para ninguna otra cosa que no sea contactar a Dios. Bueno, a veces me arrodillo para sacar algo que se me cayó abajo de la cama, pero pues eso no es el caso, ¿verdad? Pero normalmente cuando me arrodillo porque quiero arrodillarme es para ponerme en contacto con Dios. Para mí es un recordatorio de que yo soy la que me tengo que poner en contacto con Él. Entonces, para mí es muy importante ahora saber que necesito ese contacto, que yo necesito a ese poder superior. Paso 12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, llevamos el mensaje al comedor compulsivo que aún está sufriendo y llevamos todos estos principios a todos nuestros asuntos. Bueno, compañeros, pues miren, como que todos los pasos van agarraditos de la mano, ¿verdad? Practicando yo el 10º paso, el 11º paso, ya después de haber terminado mi inventario del 4º y 5º paso, habiendo hecho mis reparaciones en el 8º y el 9º, o sea, es como que yo ya hice esa limpieza completa de mi casa interior, ¿verdad? Entonces ahora el 10, 11 y 12 me ayudan al mantenimiento de esa casa limpia. O sea, de esa casa interior mía, ¿verdad? Que me mantiene en armonía, en paz, tranquila, contenta, ¿sí? O sea, este programa es un programa para estar contentos, es un programa de vida, de bienestar sostenido, en donde cuando se pierde el bienestar tiene que ser simplemente el foco rojo de que necesitamos implementar una acción. Entonces, ese es el llevar estos principios a todos nuestros asuntos. Hay que estar, si cometo un error, tengo que hacer la reparación en cuanto antes mejor. Por eso yo siempre procuro hacerlas como inmediatamente. A mí realmente ya me cansé de sufrir, ya no quiero sufrir. Entonces, para mí, cuando no hago una reparación inmediatamente, ando cargando con eso en mi mente todo el día. Y miren, compañeros, cargar con personas en la mente es muy doloroso. Si yo me enojo con mi esposo y me salgo, me voy a trabajar y me quedé enojada con él, lo ando cargando todo el día, ando pensando, todo el día ando rumiando lo que pasó, rumiando la venganza, etcétera. Entonces, andar cargando con eso, todo eso es muy doloroso. Entonces, no, o sea, yo primeramente tengo que identificar, detectar, admitir y corregir es el 10º paso. Detectar, admitir y corregir. Detectar, admitir y corregir es la parte que a mí me toca. Si mi esposo corrige o no corrige, pues ese ya es su asunto, pero no el mío. La paz que quiero recuperar es la mía y no la de él. Entonces, bueno, pues así es como llevo estos principios en todos mis asuntos, ¿verdad? Llevo el 10º paso, el 11º, el 12º. Si necesito volver a hacer un primer paso para aceptar algo que no he podido aceptar, pues lo vuelvo a llevar a cabo.
o a veces necesito un tercer paso cuando ando medio alejada de mi poder superior, etcétera. Entonces así es como llevo los principios a todos nuestros asuntos y pasar el mensaje. Bueno, compañeros, pues en este caso del comer compulsivo, la verdad es que pasar el mensaje, hay una forma que es muy fácil porque yo caminando en las calles soy el mensaje. O sea, es una forma, mi figura, mi actitud, mi ropa nueva, mi alegría son el mensaje. Yo me siento feliz, agradecida de haber recuperado no solamente un peso saludable, pero un peso que nunca en mi vida había tenido. Y no solamente eso, sino de estarlo sosteniendo. Porque yo ya tengo varios meses de haber llegado a mi peso saludable y sigo en mi peso saludable, lo cual nunca jamás en la vida había logrado. Yo ni había llegado a mi peso saludable y cuando lograba bajar unos cuantos kilitos que ya me hacía sentir feliz, inmediatamente soltaba la dieta e inmediatamente empezaba la subida de nuevo. Entonces, para empezar, yo soy el mensaje en mi físico. Y en segundo lugar, pues cuando las personas me preguntan, pues yo les platico, yo les cuento. También cuando yo comparto en la cadena, estoy pasando el mensaje. El compartir mi experiencia es estar pasando el mensaje. Entonces, la buena nueva, yo qué más placer que compartir con las demás personas lo que me ha hecho y me sigue haciendo tan feliz. Bueno, compañeros, pues esta es lo que les puedo compartir sobre estos pasos. Espero que sigamos juntos en esto y ustedes son muy importantes para mí, mi cadena, mi grupo, el libro y mi poder superior. Muchísimas gracias por la oportunidad, que tengan muy bonito día.